Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Ya estamos en la recta final del año, mucho fútbol de por medio con el Mundial, pero también vale la pena hacerse un paréntesis para hablar de salud y bienestar, especialmente de aquellos temas que también están vinculados con esta época del año, por ejemplo, el cansancio y sus causas. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos sobre la inflamación de los párpados y un nuevo tratamiento. Conversamos sobre planes de alimentación en personas con diabetes tipo 2 y nos visita el comunicador y pastor Fernando Frontán. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Como siempre, el placer de recibir a la doctora Alejandra Rey. Hola, ¿cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Bueno, efectivamente muchos nos sentimos cansados en esta época del año, pero a veces una de las causas, que me parece muy interesante, puede ser la anemia, ¿verdad? ¿Qué es la anemia, doctora? Es tal cual, por eso queríamos traer este tema hoy, porque siempre es como tú decís, llega fin de año, estoy cansado, estoy fatigado, y es verdad, podemos estar cansados, pero siempre hay que recordar las patologías orgánicas que pueden producir ese cansancio. La fatiga es un síndrome, es un síntoma que puede ser causado por muchas enfermedades. La anemia es una de ellas y es muy importante. ¿Qué es? Nosotros en la sangre tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tenemos las plaquetas, los elementos formes de la sangre. Cuando hay pocos glóbulos rojos y específicamente cuando hay poca hemoglobina, es que se habla de anemia. La hemoglobina es una proteína, una hemoproteína que está dentro de los glóbulos rojos y que tiene la función de transportar el oxígeno desde los pulmones al nivel de todo el torrente sanguíneo hacia los diferentes órganos. Bien. Recoge el anhídrido carbónico y lo lleva de vuelta a los pulmones. Entonces, cuando nosotros tenemos anemia o cuando tenemos poca hemoglobina, lo que vamos a tener son síntomas de falta de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Vamos a tener debilidad, cansancio, palpitaciones, sensación de mareo, sensación de que no nos da la energía. Y bueno, esos son síntomas. Y lo descartamos con un análisis de sangre, entonces. Exactamente. Es muy importante, el examen de sangre es un hemograma, que ustedes seguramente todos se hayan hecho un hemograma. Y cuando van a ver la que dice hemoglobina HB, entonces que los valores normales de hemoglobina son, o se considera anemia cuando es menor de 14 para el hombre y menor de 12 para la mujer. Bien. ¿Las mujeres son más propensas a tener anemia? Las mujeres no necesariamente son más propensas a tener anemia. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de las pérdidas sanguíneas. Durante toda el fase menstrual, se va perdiendo sangre y si nosotros no recuperamos los elementos formes que necesitamos para formar los glóbulos rojos, se puede tener anemia. Por eso es tan importante durante los embarazos y mientras esté en el periodo de la menstruación, tener una dieta adecuada para compensar esas pérdidas. ¿Qué se necesita? Porque le iba a preguntar eso. Para tratar la anemia, ¿es solo un tema de alimentación? ¿Hay una complementación con un medicamento? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestra alimentación, por ejemplo, para prevenirla? El tema anemia es muy grande y hay que diferenciar lo que son las enfermedades que nos pueden causar anemia, que son o porque nos falten algunos nutrientes, fundamentalmente el hierro, ácido fólico, vitamina B12 o por otras afecciones. Dentro de las que quiero mencionar que son por la falta de hierro, fundamentalmente son por sangrados. Los sangrados ginecológicos en la mujer y sangrados digestivos, que muchas veces se van instalando en forma muy lenta en el tiempo. Entonces, esos síntomas que uno refiere, que hablábamos, son a veces poco percibidos y se van instalando lentamente. No es lo mismo tener un accidente, tener un corte y que pierdas una gran cantidad de sangre, que vas a tener los mismos síntomas preinstalados rápidamente, que eso se vaya haciendo en forma muy paulatina y lo vayas sintiendo y te vayas adaptando a esos síntomas. Lo importante es hacer el hemograma y ver si hay o no una carencia de hierro. Si hay una carencia de hierro, va a depender la magnitud de la misma. Lo primero se van a dar
suplementos de hierro, que muchas veces se van a tomar por boca, que es suficiente, otras veces es necesario hacerlos intravenosos. Siempre se recomienda, cuando hay un aumento de las pérdidas, una dieta rica en hierros, que puede ser legumbres, las carnes, las espinacas, las lentejas. Ayúdame, que vos tenés que saber. Sí, por supuesto. No, es que usted lo está diciendo perfecto. Esos son los alimentos que son más ricos en hierro y que se recomiendan para cuando hay. Muchas veces solo con la alimentación no es suficiente y es necesario hacer los aportes. En las personas vegetarianas a veces hay una falta de vitamina B. Entonces se complementa la vitamina B, pero no es tan frecuente como la falta de hierro. Bien, ha sido muy claro. De todos modos, doctora, lo importante siempre es, frente a un síntoma de fatiga, de cansancio, sobre todo si es prolongado en el tiempo, está bueno hacerse un chequeo, descartar algunas patologías, especialmente puede ser esta, la de la anemia, que a veces podemos entender la causa, pero muchas veces puede ser progresivo, lento y no tan fácil de detectar. El hemograma rápidamente nos va a decir si está o no presente la anemia. Y va a llevar a hacer otros estudios para ver cuál es realmente la causa de la anemia. Excelente, bien clara, doctora, como siempre. Y ahora vamos a ir a otro espacio donde nuestra queridísima doctora nos derriba mitos. En esta oportunidad tiene que ver con el tema de la salud visual. Es muy interesante porque a mí me lo decían. A mí también, siempre. No leas si tenés poca luz, si está muy oscuro. Porque tus ojos van a funcionar mal, vas a quedar mal de los ojos. Y yo me lo creí. Vamos a ver. Mito o realidad. Leer con poca luz ¿daña los ojos? Esta idea es un mito que casi todos hemos oído alguna vez. No leas con la luz, con poca luz, prende la luz, porque si no te van a dañar los ojos. Sin embargo, no existen pruebas que evidencian que leer con poca luz daña los ojos. Pero una cosa sí está clara: se dificulta la visión de las palabras en la página. Esto hace que la lectura resulte extenuante, lo cual puede provocar fatiga ocular y, en consecuencia, enrojecimiento de los ojos y dolor de cabeza. Un estudio publicado por científicos norteamericanos en la aclamada British Medical Journal demuestra que los ojos no resultan perjudicados. Independientemente si la luz es tenue o intensa, si se tiene que alejar el libro para diferenciar las palabras de la página, será mejor que acuda a realizarse un chequeo. Con la edad, el cristalino va perdiendo elasticidad, reduciendo su capacidad de curvarse o acomodarse y adaptándose con dificultad a las distancias cortas. Cuando esto ocurre, enfocar a un rango de visión cercana se convierte en una tarea complicada. Entonces, para garantizar una lectura lo más agradable posible, es recomendable acudir a un chequeo, ya que es posible que necesite lentes. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y aquí en la barra recibimos a la doctora Natalia Miranda. Ella es internista, diabetóloga. Nos va a hablar de las particularidades del método Pronocal para pacientes con diabetes tipo 2, que tienen sus características y que, bueno, es importante explicar por qué este método Pronocal, bueno, si puede recomendarse o no para estas personas. Bienvenida, doctora, es un placer recibirla. Muchas gracias, Soledad, por invitarme. Es un placer para mí acompañarlos. Ni que hablar que hay particularidades. Primero, que estamos hablando de dos enfermedades sumamente pandémicas, las dos, tanto la obesidad, que hay más de 2 billones de personas en el mundo con obesidad y más de 500 millones de personas con diabetes, y están muy linkeadas. Es decir, que el tratamiento de la obesidad en la diabetes es un pilar fundamental. De hecho, la diabetes vendría a ser hija de la obesidad, ¿sí? Porque la obesidad determina resistencia a la insulina, el páncreas se defiende secretando mayor cantidad y por un tiempo diferente para cada persona, logra compensar la glucosa en sangre, hasta que en un momento no lo logra y aparece la diabetes con sus niveles de glucosa que en estudios de laboratorio podemos detectar. Bien. Pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? Si nosotros tenemos... Es la más frecuente, ¿verdad? Por lejos, Soledad. 95% o más, algunos dicen hasta 98%, son personas con diabetes tipo 2.
y el 80% de ellos son obesos. Entonces el manejo de la obesidad es prioritario. ¿Qué características tiene una dieta muy baja en calorías, cetogénica, como es Pronocal? Que puede producir cuerpos cetónicos. Entonces, cuando uno habla de diabetes y cuerpos cetónicos, uno prende algunas alarmas. Y esto es muy importante reconocerlo. Para que la gente lo entienda, igual te voy a pedir si nos explicás esto de lo cetogénico de forma muy breve. Es decir, por ejemplo, ¿qué grupos de alimentos se descartan en una dieta como la que propone este método? Como para tener una referencia rápida para la gente. Es muy restrictivo al inicio, lo que asegura y es muy tranquilizador para las personas que sean y que elijan junto a su equipo tratante realizar el tratamiento de Pronocal, es que va a estar muy controlado, que va a tener muy bajas calorías y lo que más se restringe son los hidratos de carbono, que es la fuente principal que el organismo por facilidad va a utilizar para obtener la energía en el día a día. Bien. Uno quita todos los hidratos de carbono que puede, quedan muy poquititos. Básicamente las harinas, las frutas, los lácteos, se va todo. Perfecto. Y quedan en la primera fase, sobre todo, que es la fase donde se pierde el 80% del peso a perder, que se calcula en conjunto con el equipo tratante, el aporte fundamentalmente proteico, viene a partir de los productos de Pronocal, que luego en fases posteriores son sustituidos por proteínas. Son batidos específicos y demás. Exacto, luego son sustituidos por proteínas de origen animal. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando uno quita los hidratos de carbono, que a los 3 días nos quedamos sin casi ninguno, porque nos queda una reserva de glucógeno por 3 días y allí todavía el cuerpo lo sigue eligiendo como fuente de energía, pero al tercer día se agotan. Entonces el organismo se agota. Exacto, tiene que elegir otro. ¿Qué elige? Grasas. Esto también es muy bueno, porque la grasa es lo que enferma. La obesidad, si bien se define por el índice de masa corporal, que ni que hablar, que es peso sobre talla al cuadrado, una persona con mucha musculación puede tener un índice de masa corporal alto y sin embargo realmente no ser un obeso, sino tener una buena Pero Natalia, composición volviendo al grano, corporal. entonces lo que hace el cuerpo con este método es empezar a utilizar la grasa como combustible y no la glucosa como energía. Pero ¿qué pasa entonces para redondear el concepto de los pacientes diabéticos tipo 2? Exacto. ¿Cuál es entonces la particularidad que hay que considerar para poder hacerla? Al utilizar la grasa, el desecho son los cuerpos cetónicos. Y cuando se generan cuerpos cetónicos, las personas con diabetes pueden tener descompensaciones de cetoacidosis diabética, que son aumentos de cuerpos cetónicos. Por eso, este método no se recomienda para nada en personas con diabetes tipo 1, porque no tienen insulina. Bien. Pero en personas con diabetes tipo 2, que en la gran mayoría hay una reserva, que es variable, al diagnóstico se supone que perdimos el 50%, sí se puede utilizar, pero con precauciones. ¿Y cuáles deben ser estas precauciones? Primero y principal, que siempre hay un médico a cargo y que tiene que tener experiencia en haber visto personas con diabetes y obesidad para estar seguros. Casi siempre, incluso el paciente es politratado y tiene más de una enfermedad y recibe no solamente antidiabéticos, que pueden ser orales e incluso insulina, sino que también medicación para la presión, para el colesterol, porque son enfermedades que están todas asociadas. Entonces, cuando el paciente comienza a bajar de peso, tenemos que saber que hay medicación que vamos a tener que ir descendiendo y otra retirando literalmente, pudiendo lograr realmente que el paciente logre de ser un paciente insulinizado a tener o un antidiabético oral y nada más, y quitar de plano la insulina cuando realmente hay una reserva suficiente que puede sostener ahora a una insulina que puede actuar porque el paciente perdió la obesidad a partir de pérdida de tejido graso, que era lo que causaba la resistencia a la Natalia, insulina. te agradezco que lo pongas sobre la mesa. Es una fuente sin duda de consulta para estos pacientes, así que te agradecemos toda esta información. Por supuesto que podemos seguir profundizando, pero como un pantallazo general me parece que es bien interesante porque sabemos que es un método muy efectivo para combatir la obesidad, como tú bien nos explicabas. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, ha sido un placer. Para mí también. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y como siempre nuestras recomendaciones, porque a partir de los embarazos o también cuando estamos teniendo cambios hormonales, las mujeres experimentamos también cambios en nuestra salud íntima.
Por ejemplo, podemos tener pérdidas de orina al hacer ejercicio o reír y pérdida de placer en las relaciones íntimas. Pero para ello existe una solución que es Refem, un tratamiento láser ginecológico que es seguro, ambulatorio y eficaz. Seguilos en redes para estar más informada. Refem puede ser tu solución. Y les cuento que fuimos hasta Audical para allí hablar de un tema muy importante en cuanto a nuestra salud auditiva, que tiene que ver con la importancia de escuchar de ambos oídos. Vean la siguiente nota. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 18899. Cuando hablamos de binauralidad nos referimos a la capacidad que tenemos para escuchar igual por los dos oídos. A veces pasa que tenemos pacientes con pérdida auditiva que vienen a la consulta con un audiograma donde evidencia pérdida auditiva bilateral, pensando que con un solo audífono van a poder solucionar y compensar esa pérdida bilateral, con un solo aparato. Entonces ahí es cuando debemos tener presente, cuando aclaramos en la consulta que es fundamental esa asesoría con el paciente, de explicarle por qué es tan importante tener dos audífonos cuando hay pérdida en los dos oídos. Nuestro sistema auditivo se nutre con la información que llega por los dos canales. Ese input auditivo bilateral es importante, especialmente teniendo en cuenta algunas funciones auditivas centrales, como son ubicación de la fuente del sonido, saber de dónde viene el sonido. Si me llaman de un lado, generalmente pasa que el paciente lo llaman de un lado y mira para el otro, no se da cuenta de dónde lo llaman. Entender en ambientes ruidosos es una de las situaciones más desafiantes para los pacientes con pérdida auditiva. Ya es desafiante cuando tienen dos audífonos, ahora más cuando tienen uno solo. No va a poder compensar esa situación. Entonces hay una cantidad de factores que uno dice, no, necesitamos siempre, cuando hay pérdida auditiva bilateral, poder compensar cada oído con un audífono que se ajuste a las necesidades auditivas de ese paciente y de la pérdida misma. Hay casos en que, por más que tenga pérdida auditiva en los dos oídos, el oído peor, digamos, el oído más deteriorado, está tan deteriorado que ya ningún audífono es suficiente. En ese caso, se opta por un solo audífono, más allá que haya pérdida auditiva bilateral. Pero siempre que haya una pérdida auditiva, que veamos que podemos tener una compensación funcional para el paciente, siempre la indicación va a ser que use dos audífonos. Más allá del tema económico, que es un tema aparte, hay un tema de desempeño auditivo que va a ser mucho más óptimo si el paciente tiene los dos audífonos. La cabeza hace un efecto de sombra, entonces colocando un audífono de un solo lado, el paciente va a captar todo lo que venga hacia ese lado. Y lo que esté del lado contralateral no lo va a percibir o lo va a percibir distorsionado o con un volumen que no es suficiente. Cuando tenemos dos audífonos podemos tener esta captación de 360, que es lo que nos va a poder permitir después compensar esa pérdida y darle una comunicación eficaz al paciente. Muy bien, muy interesante. Y yo quiero seguir hablando, por supuesto, de salud, doctora, como siempre, pero hay algo que trasciende a la medicina. ¿Y sabe qué es? Vamos a hablar de la importancia de disfrutar de lo simple. A ver si me sigue. Pero vaya si será importante, Soledad, para la salud disfrutar de las cosas simples. Es verdad, y para hablar de esto, yo la voy a convidar con un Viva de Conaprole. ¡Opa! Sí. Adelante, empieza a disfrutarlo, porque te cuento que nos invita a disfrutar mucho más que sus exquisitos postres que ustedes están viendo aquí en pantalla, yogures sanos, ricos y 0%. También nos está invitando a disfrutar de lo simple, doctora. Y me parece muy bien que una marca tan uruguaya y querida como Conaprole nos proponga detenernos para contemplar y disfrutar de estas pequeñas cosas que nos hacen tan bien, nos hacen parar y vivir a las corridas, pero muchas veces no valoramos las cosas simples. Exactamente, es verdad, por vivir a las corridas a veces nos cuesta detenernos en lo simple. Así que bueno, a disfrutar de lo simple, incluso lo más simple que es nada más y nada menos que sentirse viva. 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 Yo con el hambre me decía que me voy a tomar todo el yogur. Pero bueno, vamos a continuar ahora en el living. Voy a dejar por aquí el yogur. Muchísimas gracias, Conaprole, porque vamos a hablar ahora de salud, que tiene que ver con la salud visual en este caso. Y vamos a hablar de blefaritis. Invitamos a la doctora
Paola Pacheco, un placer recibirte de Oftalmovisión, especialista en córnea de Clínica Oftalmovisión, para hablar de blefaritis y su nuevo tratamiento para esta inflamación de los párpados, para decirlo en forma más sencilla, ¿verdad? Y nos Bien. trajo aparatos para poder entenderlo. Es un esquema. Un esquema, contanos, Paola. Bueno, en realidad la blefaritis es una inflamación crónica del párpado que es muy frecuente, ocupa prácticamente un 30% de nuestros pacientes y que realmente hasta ahora no había un tratamiento que fuera altamente eficiente. Entonces, Cuando decís inflamación crónica del párpado, ¿qué es lo que siente el paciente? el paciente va a tener ojo rojo, lagrimeo, le molesta la luz y tiene un síntoma que llamamos en oftalmología que se llama sensación de cuerpo extraño. Es como que si tuviera una basurita constante. Como una arenilla. Como una arenilla. Y muchas veces amanece incluso con los ojos pegados. ¿Y eso lo tienen en uno o en los dos ojos? ¿Es Puede independiente? ser bilateral, pero a veces asimétrico. Y además lo que nos complica esta blefaritis, que les voy a explicar, es los preoperatorios, porque acá ven, esto es un párpado sano. ¿Se ve bien ahí? A ver, si no, me avisan y yo lo agarro. Que bien forcado, traje dos párpados, uno sano y uno enfermo. El párpado tiene lo que se llama dos partes, dos lamelas. Acá hay una lamela externa donde se ven las pestañas y en la parte interna existen unas glandulitas que se llaman glándulas de Meibomio. Y lo que pasa en las blefaritis puede ser anterior, donde se infectan, como ven acá. Ahí está. Van a ver vuelta. acá, todos estos cilindros son patológicos y lo que indica es que hay una infección bacteriana y puede haber una infección por un ácaro que se llama Demodex, que es bastante maligno porque migra este ácaro en la noche y se mete en la parte posterior del párpado, acá capaz que lo ven en estos circulitos, y tapa unas glándulas que se llaman glándulas de Meibomio. Entonces, esto es la causa más frecuente de ojo seco, que se llama, mostralo ahí. los muestro acá, Bueno. a ver si se ve. Estamos jugando a la escondida, a ver. Esta es Ahí. la parte posterior del párpado. Y ven esto que ven acá, son el contenido de las glándulas de Meibomio que está tapado, y este contenido es muy importante porque lo que hace es hidratar, o sea, evita que nuestras lágrimas normales se evaporen. Cuando este ácaro se mete ahí, tapa la glándula, obstruye el contenido y es una cosa que es viscosa y que es aceitosa y se pone como un dentífrico. Entonces nuestra lágrima natural, si bien puede ser de buena calidad, Ahora, empieza doctora, a ser de mala calidad y la lágrima se reseca. Decía que es muy frecuente. ¿Por qué? ¿Por qué nos agarramos esto? Esto nos agarramos por múltiples causas. Pueden haber enfermedades dermatológicas que lo producen. Una, se dice que incluso es parte de la fisiopatogenia de una enfermedad que se llama la rosácea. Se ve también en pacientes que pueden tener psoriasis o en las dermatitis seborreicas. También se ven en factores hormonales y también por la edad, ¿no? O sea, que sería como una patología de piel que secundariamente afecta a las pestañas. Empieza la piel. Toda nuestra piel está contaminada por bacterias, pero cuando aumenta, son flora normal, pero cuando aumenta la cantidad, dan todo este cuadro inflamatorio y es muy difícil de erradicar y es muy difícil que el paciente entienda cómo limpiarlo en su domicilio, porque esto realmente es denso y forma un biofilm importante. importante. En Oftalmovisión tienen un tratamiento novedoso. Entonces lo que hicimos un tratamiento, compramos un equipo que se llama Blefex, que lo que hace se llama microexfoliador de pestañas. ¿Y qué es? Es como una fresa que, gira a alta velocidad y tiene como una microesponja muy delicada que se embebe en unas sustancias desinfectantes e incluso una cosa que se llama aceite de té de árbol y mata y limpia muy bien todos estos detritus que hay en el párpado. Y se hace en la oficina, o sea, en consultorio. El paciente, por un lado, va a hacer un tratamiento en su casa con soluciones especiales jabonosas, con shampoo infantil, con cremas antibióticas si necesita, pero en el consultorio ese microexfoliador pasa a alta velocidad y limpia perfectamente el párpado. ¿Y durante cuánto tiempo? Eso. ¿Cuántas veces se tiene Eso que dura repetir? 5 a 10 minutos y puede durar de 3 a 6 meses y como es crónico, es como decirle al paciente, usted es diabético, usted es hipertenso, tienen que a veces volver. A los 6 meses. Es como hacemos, por ejemplo, si queremos pero comparar. va una vez y después vuelve a los 6 meses. Y después vuelve entre los 3 y 6 meses. Bien. Y capaz que algunos andan muy bien y vuelven más espaciado. Es como cuando nosotros nos hacemos Pero una vez que entonces tenés esta situación, Es para ya sabés todo. que te va a volver. Exacto. Es como decirte, tú sos hipertensa, tenés que tomar la pastilla. Bueno, esto es lo mismo. O el diabético. Blefaritis. Blefaritis. O como hacemos la higiene dental. Nosotros vamos al dentista una vez al año, 2 veces al año y nos hacemos toda una higiene del biofilm de nuestros dientes. Esto es muy parecido. Y Bien. está buenísimo para prevenir infección. Primero las molestias que comentamos. Y después mejora la calidad de vida. mejora la calidad. Y francamente. esos síntomas que son molestísimos realmente mejoran mucho. Pero qué bien, qué buen ejemplo con
Clarísimo nos Les quedó, traje muy acá, gráfico. como les decía, el párpado sano, la mela anterior y posterior y el enfermo. Y cuando realmente se ven esto, dicen, sí, es así, o sea, Es así. Qué se quieren increíble. matar. Bueno, pero hay Muchas gracias, solución, eso es Paola. lo importante y lo que siempre compartimos con ustedes, que para todo, prácticamente para todo, hay solución. Muchísimas gracias. No, doctora gracias a Pacheco, ustedes es un por placer. estar. Un beso Y a grande. propósito, ya que estamos con la importancia de la salud visual, ¿sabías que dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos? Controlar tu salud ocular es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. En Oftalmovisión hay un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Comunícate con Oftalmovisión y agenda tu consulta en 24 horas. Vamos a hacer una pausa y a continuación ya les voy adelantando que con Fernando Frontán vamos a estar comunicándonos, conversando, nos va a hablar de todas sus facetas. Un hombre pionero sin duda, pero sobre todo que se encuentra trabajando con personas en situación de adicción y ese es un capítulo en particular que queremos abordar con él. Así que no se lo pierdan, breve pausa y ya regresamos con Saber Vivir Mejor. Este espacio es una presentación de Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología, cirugías oculares, estudios paraclínicos y consultas. Y continuamos en Saber Vivir Mejor en un ratito nada más. Hablamos con Fernando Frontán, ahora también panelista en Polémica en el Bar, comunicador, pastor. Vamos a estar hablando con él también de su trabajo con personas que están intentando superar sus adicciones. Pero antes quiero decirles que, como ustedes lo estarán viviendo, empezaron los eventos, las despedidas, los festejos y seguramente has tenido que pensar en el postre en alguna oportunidad. Bueno, en la heladería Los Trovadores te dan la solución más rica y saludable para disfrutar con los mejores sabores helados y también las mejores tortas heladas sin azúcar agregada con el sello de ADU y apta para diabéticos. Además de las casatas individuales, paletas, sándwich helado y la mayor variedad de sabores, todo al mismo precio, ¿eh? Que eso también hay que decirlo. Puedes hacer tu reserva al 2707-5165 y asegura tu torta helada de 8, 10 y 12 porciones en estas fechas tan pero tan especiales. Bueno, les cuento que fuimos hasta la clínica del doctor Leonardo Sande para hablar de estrategias para perder de peso justamente en esta época tan especial del año. Vean la nota. Presenta Clínica Sande. Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Las estrategias cetogénicas son planes nutricionales que se han popularizado en el último tiempo, dado que son eficaces para descender de peso. En esta época del año son de interés por varias personas, dado que puede generar un descenso de peso con una velocidad mayor que otras estrategias para descender de peso. Son técnicas seguras y se realizan en un tiempo limitado con suplementación y supervisión. En los planes cetogénicos básicamente se elimina casi la totalidad de los carbohidratos de la dieta. Como he mencionado en otros programas, los carbohidratos son una gran familia de macronutrientes donde se encuentran los polisacáridos, grandes moléculas de glucosa, cuyo principal componente es el almidón, que se encuentra no solamente en el trigo, la harina es el formato más frecuente, también en la avena, cebada, centeno, en granos como el arroz, frijoles, lentejas, entre otros. Los carbohidratos también son disacáridos que se encuentran en la leche, otros lácteos y también el azúcar de mesa como es la sacarosa. Pero los carbohidratos también se encuentran en forma de monosacáridos como la fructosa y la glucosa que se encuentra en las frutas y algunas verduras que tienen color como la calabaza, zanahoria y remolacha. Para que se pueda lograr este estado de cetosis en el organismo, la concentración de carbohidratos por día no debe exceder de 15 a 20 gramos, por lo cual es un plan que elimina casi la totalidad de las frutas, verduras con colores y las personas se alimentan básicamente de proteínas, quesos,
leche de almendra y verduras verdes que no contienen carbohidratos. ¿En qué se fundamentan los planes cetogénicos? Cuando una persona no consume carbohidratos en el día, básicamente no hay secreción de insulina y toda la energía que se obtiene en el cuerpo es a partir de la eliminación de grasas. Y esto se realiza a través de un fenómeno, un proceso que se llama beta-oxidación, que es la eliminación de grasas y la forma que se puede obtener energía. Si una persona tiene exceso de tejido adiposo, es eficaz para descender peso a partir de la eliminación de grasas. Este proceso metabólico va a liberar metabolitos que se llaman cuerpos cetónicos, que son eficaces para nutrir al cerebro y también el músculo. Por eso las personas que realizan cetosis pueden tener plenitud de todos sus sentidos, pueden trabajar con normalidad y también realizar ejercicio físico. Como les mencioné, son una buena estrategia para descender de peso, pero indudablemente una estrategia nutricional que no se consumen todas las frutas ni todas las verduras, que también hay restricción de lácteos, tiene deficiencias nutricionales, por lo cual es poco sostenible tener como forma de alimentación a largo plazo un plan cetogénico. Pero para descender de peso se puede realizar de forma segura si tiene una buena supervisión y una buena suplementación de vitaminas y minerales, que es lo que tiene más déficit este plan. Estos planes también pueden tener reacciones adversas. Las personas relatan en el inicio pueden tener cefaleas, náuseas, estreñimiento con mucha frecuencia. Generalmente estos síntomas desaparecen después del quinto o sexto día que la persona entra en este estado de cetosis. Hay algunas comorbilidades que hay que prestar especial atención si están realizando planes cetogénicos, como son los diabéticos que consumen insulina, y también hay que recordar que son planes cargados de proteínas y de grasas. Si la persona tiene alguna hepatopatía o alguna dislipemia, no serían candidatas a realizar este tipo de planes nutricionales. Muchas gracias, doctor Sande, por estas recomendaciones. Y también quiero contarles que con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos, ahora más que puntos, sumás beneficios y descuentos. Si estás asociado a San Roque Puntos, accedes a descuentos exclusivos y además seguís sumando puntos que después puedes usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1. Adherite ahora a tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios de Farmacia San Roque. Viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y ya venimos con Fernando Frontán, pero antes estuvimos también conversando con Luis Brioso, que nos da buenas recomendaciones sobre el uso de los lentes de contacto. Véanlo. Hoy vamos a hablar de lente de contacto. Dentro de las mismas hay dos grandes grupos, lente de contacto blandas y lente de contacto gas permeable. Lo que es dentro de la lente de contacto blandas tenés lo que son lentes descartables y también lentes anuales. Las lentes descartables vienen siempre en cajas de 6 lentes, todos con la misma graduación. O también tenés versiones de lente de contacto diarios, vienen en cajas de 30 lentes y eso lo usás el día que vos quieras hacer algún tipo de deporte o alguna actividad puntual. Después las lentes anuales son lentes ya más específicas, son lentes personalizadas, que incluso se pueden corregir hipermetropías, miopías y astigmatismos muy elevados. Después tenemos las lentes gas permeable, son lentes de larga duración, de muy fácil mantenimiento, muy económico también, y que además tienen la gran ventaja que la persona logra una excelente agudeza visual. Estos lentes están hechos para corregir grandes problemas de visión, queratocono, post cirugía corneal y otros problemas que son de difícil corrección con otro tipo de lentes. Los esperamos en Óptica Brioso, contamos con un grupo de profesionales que lo van a asesorar de la mejor forma posible. Y ahora sí conversamos con Fernando Frontán, muy bienvenido, panelista en Polémica en el Bar, comunicador, pastor y reciente nombrado, podríamos decir, distinguido como ciudadano ilustre, algo que es un reconocimiento importante. Fernando, bienvenido. Sí. 30 años de militancia, de activismo por los derechos de la diversidad. Es una vida realmente. Sí. Es una vida. Vos sabés que al principio, en ese mes de la diversidad que me dieron el reconocimiento, yo estaba como muy diciendo, bueno, a ver, ¿qué tengo que decir ahora?
Y me perdí ese tiempo, ese rato, me llevó tiempo caer en la cuenta del reconocimiento, de lo que tiene ser realmente ciudadano ilustre, reconocido, cuando en un momento que empezamos nosotros estas cosas no eran obviamente consideradas, ¿no? Pero me encantó la distinción. No haber incidido para que algo sucediera. Yo creo ese cambio tan brutal a lo largo de 30 años, porque uno a veces puede militar o en determinado y no ver ningún cambio. Y no todos tienen el privilegio también de ver, de ver resultados, ver reconocimiento. Yo que sé, por lo general a la gente los reconocemos cuando están muertos. Exacto. Y entonces... Pero además, Fernando, tú fuiste pionero en salir en televisión. Reconociendo, claro, por ejemplo, ¿verdad? Tu homosexualidad de forma pública, porque digo, ese fue un paso muy fuerte, hace muchos años atrás, la exposición. Es que en realidad, en aquel momento el imaginario era de patología, o sea, estamos hablando de orientación sexual y se consideraba una enfermedad en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Porque obviamente en el peor de los casos era todo lo peyorativo, lo denigrante, lo que no se esperaba de una persona, ¿no? Y menos de un varón. Las mujeres siempre pagaron un doble precio por las cosas. Menos de un varón docente y de un varón docente de una escuela católica, ¿no? Bueno, creo que eso también fue una barrida interesante, pues me sacaron rapidito. claro. No, y después se me ocurrió, yo siempre tuve una vocación religiosa. Siempre de niño quise ser cura. Eso es lo increíble. A los 18 quería ser cura. Antes, desde los 9. Pero a los 18 me presenté para el seminario. Y como tenía la orientación sexual, y siempre fui un tipo realmente vocacional en el sentido de, si Dios me llama, tiene que tener las condiciones pensadas para que yo pueda vivir con esta realidad que tengo, ¿no? Que no quería. Entonces, siempre fui... abierto y nunca oculté mi orientación sexual. No la quería, me llevó mucho tiempo aceptarme. O sea, no la querías, tú no querías ser homosexual. No quería vivirlo. No querías aceptar. Llegó un momento que era inocultable, ¿no? Porque iba por la calle y te enamoraba de los hombres más que de las mujeres. Claro. Y eso para mí era como si me tiraran una estantería de libros. Claro. Y levante los libros y póngalo otra vez en el lugar. Pero además tuviste la desilusión... de un contexto donde vos decías, yo quería ser cura, pero fui expulsado de alguna forma de la religión por mi condición sí, en realidad nadie puede expulsarte del amor de Dios. Yo eso siempre lo creí. Lo que pasa que hacía conflicto con la teología y la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y para un varón católico de la década de los 90, esto era conflictivo. O sea, en alguna manera... Para mí también era como cierta solución, porque si tengo que ser célibe, que es la condición que me ponen, ya se resolvió el problema, yo no tengo que decidir nada y está, pum, 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 a seguir. Pero en realidad fue un poco más complejo. Hoy, en perspectiva, creo que Dios tenía un plan. Y nada de lo que fue sucediendo fue inocuo para lo que hoy Fernando, está sucediendo. ahora vamos a la segunda parte de la historia y por qué estamos hablando de toda esta situación con la religión. Digo, además de que tú querías ser cura, tú sos pastor. Bueno, sucedió que... faceta. Yo entré en el seminario me sostuvieron hasta que pudieron. Cuando yo no cambié y ellos tampoco. Y ellos tampoco. O sea, alguien se tuvo que ir. Claro. El más chiquito era en ese caso, ¿no? El que menos. Entonces, pasé a la militancia muchos años de activismo hasta el 2001, 2002, que me encontré en un encuentro internacional LGBT con la gente de la comunidad la iglesia de la comunidad metropolitana. Es una iglesia que tiene una perspectiva muy ecuménica, muy abierta y muy incluyente. Y cuando escuché su mirada dije, estos son los míos. O sea, mantenía mi fe, no se movían grandes puntos de la teología tradicional a la que yo adhería. Y a su vez también podía ejercer un servicio desde esa vocación. Entonces fue como un romance. En Uruguay no teníamos ninguna iglesia en ese contexto, entonces me dijeron, si vos querés
desarrollar tu ministerio, podés formarte en un lugar donde se formen los pastores de las iglesias históricas, evangélicas, protestantes, tradicionales. No tuve mucho problema en hacer el salto de lo católico a lo protestante. Y fui a estudiar a ICEDET, que era el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, una facultad de teología para la formación de pastores, adherida a la Universidad de Buenos Aires. Y en buena hora que llegué, porque ICEDET lamentablemente a fines de 2011-12 se cerró, y era un centro, un polo teológico de formación. Y Fernando, brutal. ese trabajo como pastor fue lo que derivó en que, porque este es un tema que no queremos dejar de tocar en el breve tiempo que tenemos, tu trabajo con personas que están tratando de superar adicciones. Ahí hay un tema. Resulta que nuestra iglesia tiene un compromiso con los derechos humanos. Entonces, cada vez que hay una causa de derechos humanos, nosotros, nuestro ministerio, los pastores, podemos trabajar, si no tenemos congregación, trabajar apoyando un ministerio. Venía de Brasil un grupo de uruguayos que estaba haciendo en el modelo de Facenda sus tratamientos para adicciones. Es un modelo donde está conducido, dirigido por adictos en un formato de cambio comportamental, cognitivo, con el programa de los 12 pasos, y trabajaban la espiritualidad. Ellos venían de una raíz católica, entonces llegaron acá, el obispo de Canelones en aquel momento no les dio mucha tregua, no tenían con quién, y empezaron a buscar a alguien que los pudiera apoyar en la espiritualidad. Ahí se acordarán ustedes de Rocío Villamil, de Madres de la Plaza. Claro. Tenía a su hijo internado en esta comunidad y ella hizo la conexión. Llegó ahí y fue casi como pum. Claro. Porque la espiritualidad plural, el acompañamiento no confesional, permitió que en el tratamiento de las adicciones, esta es una enfermedad biopsicosocial, este modelo de abordaje terapéutico que se da en Betania es integral, o sea que se trabaja el impacto bioquímico que tienen las drogas en el cerebro y la recomposición de la misma desde la disciplina de la psiquiatría. Hay un ámbito para la contención psicológica, pero por sobre todo acude a lo terapéutico de cambio comportamental. A eso... Por eso se van a vivir al campo, con una retiran rutina un tiempo, vinculada a las tareas del campo, al aislamiento, se podría decir. Al alejamiento social y aislamiento sociofamiliar. Centros terapéuticos Betania, así se llama. Comunidad terapéutica Betania. ¿Por qué esto? Porque en realidad el adicto genera un vínculo dependiente. Primero es un dependiente emocional. Sí. Y es parte de un sistema disfuncional emocional, o sea que si hay un dependiente siempre hay alguien codependiente que resuelve las demandas del dependiente. Eso no se sostiene hasta que llega la droga. Cuando llega la sustancia se vuelve una cuestión de dependencia bioquímica personal, o sea, la persona se relaciona químicamente con la sustancia y ahí empieza todo este deterioro al que las personas son sometidas en este vínculo. El alejamiento social lo que les habilita es a reencontrarse consigo mismo, encontrar la ruta terapéutica de autonomía e independencia. ¿Y han tenido éxito? ¿Qué has visto en la realidad? Porque son 9 meses que dura el tratamiento, 11 años trabajando en esto. Hemos tenido 3 centros, uno para mujeres, otro para hombres, en Juanico y uno en Artigas actualmente. Yo lo que he visto es que tú le das condiciones a un adicto, no importa la sustancia, porque la sustancia no tiene patas, no camina, no es un bicho, no es algo que viene y se te mete adentro, no. Las personas llegan porque hay una problemática real. Entonces, cuando vos quitas sustancia, quitas entorno y enfrentás a la persona a sí misma y al sentido de su vida, lo que ves es un milagro. Yo siempre digo que la recuperación sucede entre el misterio y el milagro. El misterio de que se va dando en relación de la persona con su propósito de vida y el milagro de que sucede. Adictos Fernando, con adictos. ¿qué dirías que aporta el condimento espiritual ahí? Porque un poco uno ya conoce, ¿no? Bueno, lo que puede ser el aporte desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina. Cuando se define la enfermedad de la adicción e ingresa al DSM-5 como una patología autónoma, una de las descripciones de esta enfermedad es que es la enfermedad del dolor profundo del alma. Y entonces la espiritualidad, ¿qué es? Como un camino
un camino al encuentro contigo mismo y también con el afuera, con lo trascendente de la vida. Que no es específicamente lo religioso. En realidad lo religioso es una forma de lo espiritual, que tiene una tradición, tiene códigos, tiene reglas, tiene moral, yo qué sé, tiene una cantidad de cosas. Pero la espiritualidad tiene, o sea, pero un ateo tiene espiritualidad. Claro, pero es un sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene espiritualidad? Es encontrar un sentido. Voy a decir por qué un ateo tiene espiritualidad, que creo que también con esto aclaramos muchas cosas. Porque en el fondo hay un sentido de la vida que te mueve. A todos. Ponele el nombre que quieras. Exacto. Pero son valores supremos a ti. A veces es el amor, a veces es la experiencia de otros, a veces es el sentido familiar. Y entonces cuando hablamos de recuperación o de rehabilitación, o sea, volver a habilitar, ¿qué es lo que está habilitando un adicto que fue dejándolo por ese vínculo estrecho con la sustancia? Los vínculos familiares. Y en esto incide mucho cómo la familia juega. Nosotros trabajamos el núcleo integral familiar. A la familia, y esto pasa un chivo, amor exigente para aquellas madres que en este momento están mirando y tienen la problemática en casa. Porque la droga se mete en casa, sin pedir permiso. Podemos decir, es una cosa de los vecinos. No, ya no hay hogar donde no... Amor exigente. Amor exigente es una organización que está en el Uruguay hace más de 25 años. Surge en Brasil al lado de las comunidades terapéuticas en el modelo Facenda y tienen un programa para la familia. Cuando la familia logra... Es una rehabilitación paralela. Es que en realidad hay que rehabilitar a la familia. La disfuncionalidad familiar hace que los vínculos sean el dependiente que busca que tú le resuelvas la vida y el familiar codependiente que entiende que tiene que hacerlo y lo hace. Entonces, ese gancho hay que romperlo. Rápidamente, Fernando, y para redondear, porque quizás tocaste un punto muy sensible en una familia en estos momentos. ¿Qué hace una familia que está atravesando esa situación y que quizás todavía no encontró una forma? ¿Se puede acercar a estas comunidades? Lo mejor, lo primero, antes de tratar la adicción, tratar la codependencia familiar. Amor Exigente. Amor Exigente es una organización que en Montevideo busca amor exigente. Bueno, esta charla que sin duda debería durar mucho más, pero es un tema sensible. También son fechas complejas, así que bueno, también ofrecer alguna herramienta para esas familias que estén atravesando un momento complicado. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Felicitaciones por Como nos gusta decir a nosotros, la familia unida vence a la adicción y cualquier cosa. Gracias. Bien dicho. Doctora, nos reencontramos la próxima semana en Saber Vivir Mejor. En el Canal 10. El canal uruguayo. Claro que sí.